Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia. Hoy 26 de septiembre del 2024, siendo las 9:06 de la mañana, se constituye el juzgado segundo laboral del circuito de Quibdó en audiencia pública con el fin de dar trámite a la audiencia de trámite y juzgamiento en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor Gilmar Murray Perea contra el consorcio Curabat bajo el radicado 2024-00017. Abierto este acto público para efecto de dejar constancia y registro, se solicita a las partes que hagan su presentación. Inicia el demandante y luego su apoderado. Buenos días, mi nombre es Gilmar Murray Perea, con número de cédula 1076-325-697. Aquí en la mano. Muchas gracias. Muy buenos días, su señoría. A usted y a quien pueda apreciar este audiovisual en distintos momentos, respondo el nombre de Jorge Augusto Valencia Mosquera, pongo la presente causa como apoderado de la parte demandante y para efectos de notificación y acreditación ya los demandados se encuentran acreditados en el expediente, su señoría. El despacho deja constancia que la parte demandada no ha comparecido a esta diligencia. Se llegó un memorial de la representante legal, Lady Joana Quinchía, solicitando nuevamente aplazamiento de esta audiencia, indicando que tiene compromisos previos. El despacho no accede a esta solicitud de aplazamiento. Ya en una primera oportunidad se había aplazado la audiencia. Igualmente por cuanto se manifestaba que tanto ella como su apoderado tenían compromisos previamente agendados. Sin embargo, pues, a pesar de que no se llegó ninguna prueba sumaria, el despacho, para efecto de no violarle su derecho a la defensa, accedió a ese aplazamiento. Nuevamente se está pidiendo por la parte demandada aplazamiento para la audiencia de hoy sin allegar ninguna prueba sumaria de esta situación. Y recordemos que la audiencia se puede aplazar por una sola ocasión. Se notificaron previamente de que se había fijado la audiencia para hoy 26 de septiembre del 2024 mediante el auto 723 que se fue publicado en la página de la rama activa y es deber pues de los apoderados estar pendiente de estas publicaciones para poder asistir. Vemos que ni el abogado de la parte demandada ni su representante legal han comparecido a esta diligencia y no encuentra el despacho de recibo la solicitud de aplazamiento nuevamente porque tiene compromisos previos. No se demostró si efectivamente se tenía ese compromiso, si efectivamente ese compromiso había sido agendado antes de que el despacho emitiera su auto. Es una prueba que tenía pues que allegar la parte demandada que no lo ha hecho. En ese sentido, el despacho, además también es una solicitud que se hace y es de resorte del despacho mirar si la cede o no. Por tanto, debieron de estar al menos su abogado aquí presente para de establecer la decisión del despacho, porque no quiere ello decir que las partes presenten una solicitud y con la sola solicitud el despacho acceda a ella. Debieron de comparecer a esta diligencia. En consecuencia, el despacho, mediante auto de sustanciación 818, no accede al aplazamiento de la audiencia solicitada sin ninguna
prueba sumaria por la representante legal del consorcio Curabá demandado. Las partes quedan notificadas en estrados. Continuamos entonces, nos constituimos en audiencia de trámite para la práctica de las pruebas. Vamos a escuchar el interrogatorio que de oficio había decretado el despacho al señor Gilmar Murray Perea. Señor Gilmar, por favor, se coloca de pie, le tomo el juramento. Señor Gilmar Murray Perea, va a rendir usted una declaración ante este estrado judicial. Lo que diga debe ser nada más que la verdad de cuanto sepa y le conste, porque cualquier falso testimonio puede ser utilizado en contra suya en una causa penal por el delito de falso testimonio. ¿Jura usted decir la verdad en lo que va a declarar? Sí, señora. Juro. Debe contestar sí, juro. Sí, juro. Gracias, puede sentarse. Voy a interrogarlo por sus generales de ley. Me da su nombre completo y número de identificación. Gilmar Murray Perea, número de cédula 1076-325-697 de Ismina, Chocó. ¿Qué edad tiene? 34 años. Estado civil. Soltero. Nombre de sus padres. Ulvio Murray Córdoba, Lili Perea Gutiérrez. ¿Usted qué estudios ha realizado? Ingeniería civil, el bachillerato, lo que es el posgrado y pregrado. ¿En dónde reside? En estos momentos estoy en Chigoró, Antioquia. Dirección exacta. Barrio Kennedy, no me exacta, pero Barrio Kennedy, Chigoró, Antioquia. Teléfono. 314-652-0428. Actualmente se encuentra laborando. Sí, señora. ¿Dónde labora? En Chigoró, Antioquia, en un pavimento. La empresa. ISD, Ingeniería y Saneamiento y Desarrollo. Señor Gilmar, lo interrogo para que nos haga un relato claro y detallado. Se concentre en la cámara, por favor, porque usted no puede estar consultando. Es un relato espontáneo, que sea la verdad, porque está bajo juramento, de la vinculación que usted manifiesta tuvo con el consorcio Curabá. Sí, señora. No le escucho. ¿Continúo? Sí, lo estoy esperando, Ok, que nos haga un relato que sea la verdad. listo. Inicié en julio del 2020, ya, por medio del ingeniero Omar Isacio, quien me lleva a la obra, el cual hizo un recorrido en la vía que es Tapón Santa Rita, 18 kilómetros, donde se ingresaba por el tapón, primeramente, para las actividades. En ese preciso momento él era el director de obra cuando se presenta esta vacante laboral. Al llegar pues a la obra, hicimos un recorrido donde iba acompañado de él, otras personas más, para mirar cuáles eran las labores a realizar. Donde la labor era supervisión, llevar el control y cantidad de obra y sucesivamente. Donde al pasar el tiempo se iniciaba, eso fue en el mismo julio. Después se hizo una visita donde estuvo el alcalde de Tadó, el alcalde de Santa Rita de Irobo, tuvo la interventoría, tuvo la parte contratante, los contratistas y nosotros la interventoría y parte de la gobernación donde se hacía pues para ver el estado de la vía y continuar las labores. Ya inició a ser parte
de modo de un contrato verbal que se realiza, y inicié a asistir a la obra previamente, parcialmente todos los días y de por medio según la dificultad que se presentaba en el mismo. Donde al iniciar la actividad de obra me desplazaba en mi vehículo, una moto es negra, la cual era la que tenía pues para poder avanzar en las labores y llegar a los kilómetros que presenta esta vía. La vía está concebida con 18 kilómetros, los cuales el 18 era después del municipio de Santa Rita, la cabeza municipal. Y todo eso lo hacíamos recorrido, hacíamos desde el kilómetro 0, que era en Tapón Santa Rita, hasta llegar hasta el kilómetro que estaban actividades, que últimamente fue el kilómetro 9, donde se quedó el puente en las bases de cimentación a esperas. En el transcurso de las actividades paso de ser llevado por el ingeniero Omar Isacio, paso a manos de la ingeniera Lady Kichie, la cual es la jefa pues, del contrato, y donde ya ella es la que me daba las directrices con respecto a lo que se debía hacer. Ya yo me comunicaba con ella y donde pues hasta el día de hoy se tuvo comunicación con ella porque ya no se tenía con el ingeniero Omar. Donde parcialmente yo estaba inicié como un inspector auxiliar, pero realmente era el residente de obra, donde yo presentaba todo tipo de actividades que ellos me pedían, yo era el que entraba a la obra y ellos ingresaban pues cuando había reuniones o visitas así. No, nunca conocí al residente, nunca conocí al director, que fue el que me llevó, no, y la conocí a ella y después al ingeniero Omar Manante. Ya la parte de obra conocí al residente, que el ingeniero Jimmy, cuando hubo el cambio, tuve la parte, pues conocí todo el personal de obra normal, pero el de interventoría no conocí el residente. Ya parcialmente, pues era yo el que hacía las actividades. De un largo tiempo de estar trabajando por la parte del Tapón Santa Rita, que era el kilómetro 0 al kilómetro 9, se me envía a mí para Santa Rita y Iró, que era el otro tramo, porque se hacen otras contrataciones y las contrataciones ingresa el ingeniero Felipe Murillo, donde él se queda por la parte de Tado y yo me quedo por la parte de Tapón Santa Rita para poder cubrir pues, la cuadrilla y la vía. En ese orden de actividades, mucho antes de que ingresara el ingeniero Felipe, yo opté por estar acompañado en obra, donde yo llevaba un auxiliar, el cual es el joven Jaser Borja, el cual en medio de las actividades, como la vía es bastante larga y dispendiosa, y por también temas de seguridad y poder brindar un buen servicio técnico, yo me desplazaba con él en mi vehículo, dado que con el tiempo, los cambios de la obra, pues algunas suspensiones que se generaban en documentos, pero en físico hacíamos parte de la obra. Y estando yo en Santa Rita me envían ya para Tado de nuevo. En Tado ya me quedo establecido en Tado. Se habló con la interventoría de un vehículo, no fue posible el vehículo, entonces ya me tocaba movilizarme con respecto en las volquetas de obra para poder asistir la actividad y poder llevar un control de ella, donde era supervisión de obra, chequeo de cantidades, chequeo de las obras físicas, recorridos continuos para ver el estado de la vía, mirar el tema de la maquinaria, mirar el tema del personal, porque ellos contaban con el tema de paleteras, volqueteros, los operadores de maquinaria pesada, los conductores, está el residente de obra y pues el único residente de interventoría era yo. Entonces, al estar ya en Tado, ya me tocaba pues montarme en la volqueta con ellos, a las 6 de la mañana me iba con ellos para poder llegar a la hora y salía a la misma hora con ellos porque no tenía vehículos, porque el ingreso siempre era difícil porque ingresamos a otro municipio donde al ingresábamos motocarro, pero eso era muy difícil. Era el único ingreso en donde tocaba cumplir horario, porque salíamos a las 6 que salía con ellos para llegar con ellos a las 5 de la tarde, ya cotidianamente. Ya después las obras fueron parando, temas administrativos, pero igual se seguían haciendo actividades, porque al terminar la hora me tocó ir después a buscar unas muestras que se dejaron allá durante ese tiempo y hasta el sol de hoy pues ya no se supo más nada del tema de obra,
a la ingeniera en varias ocasiones se le escribió, y porque se tenía comunicación con ella, se le mandaba informe a ella diariamente cuando hice parte del procedimiento pues, de ella. Y ella me lo sugirió que lo enviara ya semanal, porque pues todos los días que ingresaba a la hora, o el día por medio que ingresaba a la hora, dependiendo del clima que se presentara, ahí me pedía que le enviara el informe. ¿Ya? Entonces lo pasó semanal para que no fuera tan tedioso todo. Y también me pedía que le mandara información, fotos, pedía que se hicieran ciertos procedimientos para poder estar a la par con el proyecto y cuando ellos vinieran a la visita estar claros de lo que se iba a tocar. No le escucho, no le escucho. ¿Terminó, señor Gilmar, su relato? Pues sí, parcialmente sí, señora. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Precísele al despacho de manera clara y puntual cómo se dio su vinculación con el consorcio que hoy demanda. Sea por contratación verbal entre dos partes. Primeramente con el ingeniero Omar y ya con la ingeniera Lady Quinchilla, que era la directa, porque cuando estaba con el ingeniero Omar, yo igual le mandaba informe a los dos. Le mandaba informe tanto a él y a la ingeniera Quinchilla, porque igual obviamente él me habló quién era la jefa y quien pues manejaba el tema financiero de interventoría. Y al pasar con ella, pues se hizo una mesa donde se hablaron entre las partes con la ingeniera Quinchilla, el ingeniero Omar Morante, y el ingeniero Marizacio, donde se toca el tema de continuar en la obra y también me piden que ahí vaya para el tema de Santa Rita y Iroz, porque iba a hacer ingreso de otro ingeniero, hasta que el ingeniero renunció y seguí siendo yo pues, el mismo de toda la obra. En esa contratación que usted me dice que lo hizo inicialmente el ingeniero Omar era el representante legal del consorcio o qué le dijo él que pactaron? El representante legal del consorcio es la ingeniera Lady Quinchilla. Él era el director. Él, cuando pactamos, pues pactamos verbalmente y cumplió normalmente con los pagos, con lo que se pactó de pagarme 2.400, lo cumplía normalmente y mensualmente. De hecho, él me decía pues que también lo hacía de parte de él. Cuando a él le pagaban o antes, él me cumplía. Con él no tuve dificultad alguna, la verdad. Siempre fue responsable desde el primer momento que me llevó y hasta el sueldo hoy. Ya la parte pues que tuve dificultad fue con la parte ya que pasó a ser de la ingeniera Quinchilla, donde pues no se cumplía de parte técnica y física, pero parte así contractual y pagos muy deficientes. Y por parte. Señor Y Gilmar, sí. precísele al despacho entonces, ¿usted cuándo se vinculó con el consorcio QRAT representado por la señora Lady? ¿Cuándo se vinculó la fecha? Porque usted me dijo junio, julio, no me precisó qué fecha inició a prestar el servicio. El 3 de julio de 2020. Y ¿Perdón? terminé el 3 de julio de 2020. Sí. Y terminé el 1 de julio de 2021, donde en esa fecha se presentaron eh, eh, algunas suspensiones laborales, suspensiones de obra, donde pues físicamente se trabajaba y en papeles estaban parados, pero igual se asistía a obra. Donde el 3 de julio, la primera visita que se hizo, se estaban entre uno de los Volcúber iniciando pues la obra en el kilómetro 2. Y se termina entre tanta actividad de kilómetro 9 con el tema del puente el 1 de julio de 2021. En dicho contrato verbal que usted aduce, ¿qué se pactó? ¿Cuál era el salario? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Qué se pactó en dicho salario en dicho contrato verbal? Con el ingeniero Omar, básicamente fue un 2.400, donde pues se pactó así, pues ya cuando pasó con el ingeniero Quinchilla se pactó, yo les dije 3 millones de pesos en ese tiempo,
Ellos me dijeron que partiéramos diferencia y me hablaron de dos, que al partir diferencia que 2.800 le daba a ellos, 2.800. Pues accedí a estar ahí porque ya venía con la continuidad, ya conocía el proyecto, pues, me llamaba la atención y todo, 2.800. Es que le Ellos, llama mucha atención al despacho, señor Gilmar, que usted me hace como una diferencia cuando estaba vinculado con el ingeniero Omar y cuando está con el consorcio. Aquí no se está demandando al ingeniero Omar, sino al bueno, consorcio Curraba. Entonces, por favor, le pido que sea preciso frente bueno, a la vinculación con el consorcio, porque usted me está involucrando que Omar sí me pagaba, que el consorcio no. bueno, Aquí no se demandó a Omar. Entonces, limítese al objeto de su demanda y pretensiones, que es con el consorcio que Uraba, porque me tiene confundida qué le pagó Omar, qué no le pagó, si Omar actuaba en nombre del consorcio o no. Entonces, por favor, usted que fue que estuvo prestando ese servicio, tiene mejor conocimiento que el doctor Jorge Augusto y que yo de cuáles fueron esas circunstancias. Entonces, por favor, como usted está listo, demandando al consorcio, con el consorcio, ¿cuándo inició? No me mezcle con el ingeniero Omar, porque usted me dice, el ingeniero Omar sí me pagaba, con él no tuve problema. Entonces, por favor, para listo, que sí, tenga señora, claridad de lo que demandó y lo que está pretendiendo al consorcio Curaba. listo, sí, señora. Entonces, le repito, fueron 3 millones de pesos que yo le pedí, ellos me pidieron partir diferencia que podían en 2.800. Accedí a él sobre los 2.800, que fue con la ingeniera Lady Quinchilla, el ingeniero, ¿En pero qué fue el mes fecha? más. Entonces, ¿en qué fecha dejó de prestarle servicios a Omar y empezó con el consorcio? No, no, pues ahí ya usted me retrató, es decir, el consorcio siempre ha sido el mismo. Eh, cuando esa fecha, por el tiempo muy clara no la tengo, pero sí hago la relación de que como todo ha sido con la ingeniera Lady Quinchilla. Eso fue aproximadamente en junio, que fue pues, del 2020, aproximadamente a unos 3 o 4, son 3 meses más o menos, ahí ya paso a ser parte como que hablar con ella y estar manteniendo interacción directamente con ella. Ya, entonces, O sea que con el ingeniero Omar trabajó, ¿qué meses? como alrededor de 2 o 3 meses, no, bueno, fue mucho, la verdad. Lo demás fue con la ingeniera Lady Quinchilla, siendo el mismo Sí, consorcio. pero ¿qué meses fueron? Porque si yo tengo que entrar a liquidar, tengo que saber qué meses son. Si usted no los dice, menos yo para saber cómo le liquido. Es usted el que tiene que tener claridad de la vinculación. Pero doctora, la vinculación con la tengo clara es el día que ingreso. Realmente ingreso el 3 de julio de 2020 y salgo el 1 de julio de 2020. Quien hacía el tema de los pagos pues, era la ingeniera Lady Quinchilla. Al principio no hablaba mucho con ella, ya después sí inició a hablar con ella porque inició a mandarle la información durante ingreso a la obra, como le explico. Ya. El tema es tener claro el mes por los tiempos. Es que le digo, se me es un poquito difícil recordar esa fecha del cambio porque todo fue en medio de la misma obra. O sea, a los dos meses más o menos, fue que 3 meses que ya se genera el cambio. Cambio que ha sido no el mucho porque pues siempre de interacción con ellos y con ella. Precísele al despacho si el contrato que usted suscribió con el consorcio Curavi tenía injerencia sobre el contrato que tenía el consorcio con la gobernación del Chocó. No entendí. ¿Que tenía injerencia quién? Es decir, usted El- prestaba los servicios con ocasión del contrato que tenía el consorcio con la gobernación del Chocó. ¿Usted ejercía interventoría para ese contrato? sí, señora. En varias ocasiones me pareció ver un informe que lo mandaban a la gobernación, Es decir, usted es contratado para ejercer interventoría ¿a qué? al consorcio Piurabá y a la vía Tapón Santa Rita, 18 kilómetros.
¿Y esa obra era de quién? Ese ahora, en ese momento, Sí. el contratista Diego Pava, no, no sé, o sea, no sé, no lo entiendo. Es decir, el consorcio lo contrata a usted dentro de un contrato de interventoría que él tenía con la gobernación. No, no sé, doctor. Entonces, el contrato verbal que usted realizó con el consorcio, ¿cuál era el objetivo? De prestar los servicios técnicamente como ingeniero civil, es decir, supervisión de obra, chequeo, revisión, visitas, ¿ya? Estar en obra, estar pendiente a los procesos constructivos, escribir la bitácora, estar pendiente a la bitácora, mandar cantidades, mandar informes fotográficos, escritos y demás que se requerían en obra. Pendiente a la maquinaria, pendiente a todo lo pertinente en obra para prestar un buen servicio por parte de la interventoría. Usted me dice que prestó los servicios del 3 de julio del 2020 al 1 de julio del 2021. Sí, señora. ¿Ese tiempo fue seguido? ¿Siempre prestó los servicios día a día? ¿O tuvo suspensión o interrupción? Se presentaron algunas suspensiones en documentos. Sí fue seguido, porque en documentos había suspensión, pero física se iba a la obra. Yo iba a la obra. Iba en mi vehículo o en el vehículo del contratista, como fuera posible para estar pendiente de los procesos. Porque en la contestación de la demanda se indica que ese contrato estuvo suspendido en 4 oportunidades. Sí, señora, y entre las 4 oportunidades también se iba a obra, se iba a mirar los avances, porque de cierto modo, por más que esté suspendido, hay algunas actividades que requieren asistencia y se prestaba la asistencia, porque si el contratista avanzaba, la interventoría debía estar para chequear de lo que se estaba haciendo era correcto. Aclarar al despacho si la obra estaba suspendida, entonces a qué personal se iba a revisar. No entiendo. Aclare, por Eh, favor. Aunque la obra estuvo suspendida en papeles, exigían ir a obra, es decir, al personal contratista, ¿ya? Porque igual en documentos venía suspensión, pero en obra se asistía normal a obra para poder avanzar. Me lo exigían normal estar en obra. Para esas labores que usted manifiesta que realizaba, ¿usted recibía órdenes e instrucciones de alguien? Sí, claro, la ingeniera. ¿Qué tipo de órdenes e instrucciones le daba? Estar pendiente de la actividad de obra, mandar información, fotos, chequear puntos de asisas, los capes, como le llamamos en obra, las asisas, mirar eh, temas de la bitácora, cómo se lleva la bitácora. De hecho, hasta uno de esos procedimientos me mandó otra vez a repetir la bitácora, ya que tocó volver a escribirla, es decir, porque pues, se presentaron detalles en ella, tocó volver otra vez y e incluso de ir a buscar las muestras a obra, sí recibía, y porque me comunicaba con ella vía telefónica, vía correo. ¿Qué En la definitiva, deuda? Si continúe. en definitiva, estar pendiente de las actividades de obra que se generaban durante el tramo, porque son 18 kilómetros los cuales tocaba visitar desde el 0 hasta donde estuvieran las maquinarias, que puede ser en el 2, el 3 o hasta el 9, que era el tema del puente, o en su efecto también ir para el otro extremo, porque una parte se entraba por Tado, Tapón y otra por Condoto, Santa Rita. Entonces tocaba también ir por allá para así mismo darse cuenta cómo iban las obras. Entonces, de cierto modo, me exigía ir a obra, me pedía ir a obra. O sea que a pesar de que la obra estaba suspendida, todo el personal estaba prestando el servicio. Claro, sí, señora.
¿Qué le adeuda actualmente el consorcio a usted? Actualmente son 4.700. ¿Cómo? 4.700. Actualmente, el documento son Sí, actualmente, 4.700. o sea, que no le pagaron, ¿qué le debe? 4.700, 4.700.000. ¿Qué corresponde a qué? A los meses de, o sea, una sumatoria de meses que al pagar por partes que ellas tenían. Cuando usted fue contratado, ¿le dijeron que era un contrato de trabajo o era un contrato de prestación de servicios? Pues ellos aducían que era un contrato de prestación de servicio, pero pues no parecía porque no daba, en obra no daba para presentarlo así como prestación de servicio, porque igual se debe ir a obra, entrar a tiempo y pues como le explico, hubo un momento que me tocó ingresar con la volqueta, cuando toca cumplir horario, porque para poder llegar a la hora tenía que estar a las 6:30 en punto para que el vehículo me llevara. Y salir a qué hora, a las 5 de la tarde que yo salía. Me tocaba estar, cumplir horario. Y así mismo para llegar a estar pendiente de las actividades, porque si se llega tarde a una actividad, pues no se puede checar muy bien. Entonces tocaba estar muy temprano, a las 7 de la mañana estamos, de 7:30 ya estamos en obra, para salir 4 o 5 de la tarde, dependiendo de la actividad, hasta 6 o hasta más. Pero ese horario usted lo cumplía por su comodidad en el transporte o fue la empresa que le dijo que debía ir ese horario. Básicamente se cumple porque en obra parte de la empresa, porque para poder cumplir los objetivos, la empresa le exige a uno cumplir unos parámetros, ¿ya? Cumplir unos horarios para poder llegar a eso. Porque si no fuese cumplido el horario, pues no fuese tenido en cuenta o no fuese sido importante mi servicio. ¿Con qué otras personas prestaba usted el servicio en esa obra? Personas, equipos de trabajo, Sí. ¿se refiere? Pues al principio solo fue el director, de ahí para allá, pues con el auxiliar Borja, Jason Borja, nadie más. Aparte pues, del contratista, si hablamos pues de interventoría, solo yo de interventoría. ¿En alguna oportunidad usted reclamó el pago de prestaciones sociales? Sí se le tocó el tema, cuando estábamos haciendo el tema pues, sí se los pedí, ¿Y qué le contestaron? pero no me lo dieron. Que después mirábamos eso, desde lo que decía, después mirábamos eso. ¿En dónde prestaba usted los servicios? ¿En qué lugar? Tapón Santa Rita, es decir, la vía del kilómetro, Tapón Santa Rita era la vía, 18 kilómetros, que iniciaba el 0 en Tapón y el 18 en Santa Rita. Doctora, hay algo que también hay que tener en cuenta, pues ellos, el día de la contratación, pues se les pide, pues, cuando les suba 3 millones de pesos, tener en cuenta, pues, todo eso. Ellos que me dicen que me van a afiliar a la seguridad social y ya, pero no me dicen más nada conforme y se les toca el tema de pensión y todas las cosas, por el tema pues, de obra y todo, no corresponden a eso. ¿Lo afiliaron o no a la seguridad social? Me iban a afiliar, que me iban a afiliar a la seguridad social. ¿Ya? Que me iban a afiliar. ¿Cómo se controlaba que usted cumpliera ese horario? ¿Cómo se controlaba? Sí. Pues básicamente con el informe que se le envió a la ingeniera y porque siempre estaba mandándole fotos y comunicación de cuando estábamos en obra. Es decir, que
al estar en obra un día como hoy, ya sabía que estaba en obra, porque yo le informaba, ya se le daba conocimiento todo. Es decir, que ya tenía pleno conocimiento de que se iba a obra constantemente. Porque eso permitía que llegara con la información a las reuniones, a las presentaciones que tenían ellos, a las visitas, a todo. Entonces, para concluir, usted nunca dejó de prestar el servicio del 3 de julio del 2020 al 1 de julio del 2021, siempre continuó a pesar de las suspensiones prestando este servicio. Sí, señora. De hecho, Eh, después del 21 tocó ir otra vez a obra a buscar un tema, unos cilindros, unas muestras que se hacen en sitio para sacarlas de allá y llevarlas al laboratorio. ¿Ya? De lo cual fue ella me me dio la orden de ir por las muestras. en ese tiempo en que duró la suspensión, esas varias oportunidades en que duró la suspensión, la representante legal o el consorcio le indicó que usted tenía que quedarse prestando los servicios. Sí, señora. ¿Cómo le indicaron eso? ¿Por escrito? ¿Cómo fue eso? No, pues, verbal y ese tomó también por correo que es decir, necesitaba alguna información, por ahí el día tal necesito tal información o necesito algo, y así. Entonces, estando en obra, permitían ya la información. Y también estaban en obra las personas contratistas, los obreros. Sí, señora. Entonces, ¿cuál era el objeto de la suspensión de las actas de suspensión que se hacían y que se llegaron al expediente? En obras, por temas contratales, la obra tiene dificultades para cumplimiento. Yo no sé, ellos allá. No siendo más preguntas por el despacho, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante si desea interrogar. Sí, su señoría. Señora, regálame 2 segunditos. Tacho unas preguntas acá que al ser el interrogatorio por su parte exhaustivo, quizás muchas de las preguntas que usted hizo yo ya las tenía acá antes para no repetir. Ok. Gilmar Murray, voy a hacerte unas preguntas. Muchas Sí, serán de señor. sí o no y otras con respuestas abiertas. Eh, manifiéstele al despacho quién era su jefe inmediato. ¿Quién recuerda o reconoce usted como su jefe inmediato? Lady Quinchía. Manifiéstele al despacho si cuando en el evento usted dice que el ingeniero Omar lo lleva a obra y lo presenta, hace un recorrido. Para ese momento ya la señora Lady Quinchía se encontraba en la empresa, era la representante legal. Sí, señor, porque había un certificado que ella emitía a nombre de ella para poder llegar a la obra. Ok. Y en ese recorrido del que usted habla, a la representante legal, la señora Lady Quinchía, usted se la presentaron, ya supo su existencia. Sí, señor. Usted dice que con el ingeniero Omar sí se le pagaba. Cuando usted dice que el ingeniero Omar sí se le pagaba, le pido por favor que haga claridad en esto, porque se entendería que fueron diferentes contratos. Cuando usted dice que el ingeniero Omar sí le pagaba, ¿a qué hace referencia usted cuando dice eso? Como directamente fue él que me acercó a la obra, obviamente antes de ingresar a la obra hablamos puntual de ciertos pagos. Él cumplió esos pagos. Ya siguiendo conocimiento de la ingeniera Quinchía, porque ya él como que se retira, no sé qué pasa con él, sigo obviamente con la misma la ingeniera Lady Quinchía, pues ya ella es la que toma rienda de todo porque él ya no está, yo ya no lo veo más en obra. Entonces, ella, no sé, inicia ella a manejar sus cosas
no sé, a su manera. Porque igual hablaba con ella. Ok. Es decir, que la señora Lady Quinchía estuvo de acuerdo con su vinculación cuando el ingeniero Omar lo lleva, ¿cierto? Sí, señor. Okay. Usted dice que hubo un cambio de lugar de trabajo. ¿Quién decide enviarlo a Santa Rita de Girón y posteriormente a Tabo? La ingeniera Quinchilla, Lady Quinchilla. Ok. Aquí también usted nos habla, nos manifiesta ante el despacho, que tenía un ingreso de 6 a.m. y salía a las 5 p.m. Si bien la doctora, la juez le hizo una pregunta con relación a ello, precísenos, por favor. ¿Ese horario era impuesto o usted lo pudo elegir o pudo hacer variaciones o usted decidía cuándo ir o no al lugar de la obra? De cierto modo lo sentí, pues, impuesto por la hora para poder cumplir, debido a que a ella se le manifestó un tema de un vehículo para, obviamente, manejar los tiempos y no fue posible. No dieron el vehículo, no había respuestas sobre ello. Iban a mirar a ver. Entonces, igual se pedía información de obra, entonces tocaba ir a la obra a buscar la información. Y la manera era a ese horario. Pero entonces ese horario de 6 a.m. a 5 p.m. fue programado por la jefa inmediata o usted lo eligió, o sea, ¿sí o no? Pues sí. Pero sí que usted lo eligió o fue programado. No, pues se programa porque para poder llegar a cumplir lo que ella pedía, tocaba programarlo. Listo, ok. Cuando, si en algún momento usted deseara ausentarse de la obra, no ir por la razón que fuera, usted debía advertirle esto a ella, pedir un permiso, solicitar permiso, o qué, cómo era ese método ahí. Sí, se le informaba a ella, porque igual ella me consultaba si estaba en obra o no. Y si, por ejemplo, al usted consultarle, ella tenía la potestad de decirle si estaba bien o estaba mal, si ir o no. Claro, sí, señor. Porque de hecho, entre lo que ella me escribió una vez, me dice que si estaba o no en obra, que me estaba marcando, porque necesitaba una información. Como en el sitio no había señal al llegar, le dije, Inge, qué pena, estaba en obra, entonces la señal es imposible conectarnos. Entonces, cuando llegaba, le mandaba la información y ya ahí le mandaba lo más que ella necesitaba. Y al día siguiente le buscaba lo que ella estaba pidiendo ese día, que no había señal. Listo. Para terminar, usted ha dicho que hubo una intermitencia en el pago, que le pagaron unos montos, nunca le pagaron completo. Sí, señor. En esos días, o que usted tuvo conocimiento de que la obra en papeles, como usted lo dice, estuvo suspendida, y en esos momentos, en algún momento, mientras la obra estuvo suspendida, ¿a usted le realizaron algún pago? No, ¿Incompleto o no señor. incompleto? ¿No? O sea, cuando estaba en marcha, cada vez que estamos en tema laboral, ahí pagaban. Suspendido, suspensión, ¿no? Ok, señoría, no más preguntas. Una preguntita nuevamente, señor Gilman. Señora. La parte demandada aduce que no le pagaban salario, pues por cuanto no se prestó el servicio por la suspensión. ¿Qué nos dice al respecto? Por eso, la forma de pago no fue la mejor, doctora. Es decir, eh, pagaba no en el mes cumplido, pagaba días después o no lo pagaba. Y obviamente al suspender ellos allá no iban a pagarle a uno, pero igual se iba a obra. De hecho, por eso se genera esa sumatoria de no pagar a tiempo ni en el mes. Ya, por eso se genera la deuda, porque igual se estaba trabajando, pero no pagaban. Y cuando pagaban lo hacían de varias maneras y no era la adecuada, según lo pactado, según el monto y según la fecha estipulada por la norma de un pago. Se dice en la contestación de la demanda que en el salario que usted iba a devengar le habían indicado que iba a prestaciones. ¿Eso se dio así? No, no lo entiendo, ¿me repite, por favor? En la contestación de la demanda, dice el apoderado que frente al salario que usted devengaba, le habían indicado que ahí iban las prestaciones sociales. ¿Eso fue así? ¿Eso ocurrió en la reunión? No, pues ahí no iba, porque es que igual el tipo de No, era, obra, el tipo de obra, el tipo de contratación, el tipo de... No daba, porque no era bueno, cualquier tipo de obra tampoco. Por eso sí, incluso, doctora, a ella se le pidió un monto y ellos lo bajaron.
Eso le pidieron 3 millones de pesos y bajaron. Siendo el objeto de si el señor Murray tiene algo más que agregar o corregir. Si no es necesario, no, señora. Vamos entonces al interrogatorio al demandante. Deberíamos de continuar con el interrogatorio a la representante legal del consorcio, la señora Quinchía Castaño. Sin embargo, ya pues dijimos que no se presentó a esta audiencia sin una prueba siquiera sumaria de esa inasistencia. Esto haría presumir como cierto los hechos de esta audiencia, de este interrogatorio. Sin embargo, ya en la audiencia inicial se presumieron como ciertos los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por la no asistencia a la conciliación. Por tanto, no habría lugar a volver a hacer esa presunción. Es una presunción legal que como tal admite prueba en contrario. Continuamos entonces con la prueba testimonial para escuchar al señor Yeiser Wisney Borja Mosquera. Señoría, regáleme un minutico, me comunico con él para que se conecte. Sí. Ya se está conectando, doctora, qué pena. Debe tener el documento a la mano. Sí, señoría, se lo indiqué. Ya se está conectando. Señoría, dice que le den, está esperando que le den ingreso. Permítame. Leiner. Buenos días, señor Yeiser. Muy buenos días. Por favor, encienda la cámara.
Coloca a la cámara su documento de identificación. No se nota bien. Ubíquela bien, señor Jason, para poderlo mirar. Ahí la mira bien. Retiro un poquitico. Leiner, ¿nos colabora, por favor, para visualizar bien la cédula del testigo Jason? Que lo ubico un poquito mejor porque está mostrando en la foto. Señor Laser, que enfoque el nombre y el número, por favor. Que se ve pixeleado también. ¿Usted alcanza a ver bien? No, no la alcanzo a ver bien. Se ve pixeleado. No sé si es por por el internet que tiene. Ahí se ve un poquito mejor. Borja Mosquera. ¿Saste? Bueno. Sí, ahí ya se ve mejor. Ah, bueno, listo. Ya el doctor Leiner entonces nos colaboró. Señor Jason Borja Mosquera, por favor, se coloca de pie, le tomo el juramento. Señor Jason Isney Borja Mosquera, va a rendir usted una declaración ante este estrado judicial. Lo que diga debe ser nada más que la verdad de cuanto sepa y le conste, porque cualquier falso testimonio puede ser utilizado en contra suya en una causa penal por el delito de falso testimonio. ¿Jura usted decir la verdad en lo que va a declarar? Sí, juro. Puede sentarse, voy a interrogarlo por sus generales de ley. Me da su nombre completo y número de identificación. Jason Wisney Borja Mosquera, número de suela 1076 325 970. ¿Qué edad tiene? 34. Estado civil. Unión libre. Nombre de su compañera. Heidi Johanna Rentería Río. ¿Usted qué profesión o estudios ha realizado? Ingeniero civil. ¿En dónde reside? En Isimina. ¿Tiene dirección? ¿Ahora? Dirección. Pues barrio Pueblo Nuevo, sector Pantanito. Teléfono. 320 747 41 45 21. ¿Actualmente labora? No, señora. ¿Usted tiene algún grado de parentesco con el señor Gilmar Murray Perea? No, señora. Señor Jaser, usted ha sido citado para rendir una declaración en este proceso que instauró el señor Gilmar Murray Perea en contra del consorcio Curaba. Voy a interrogarlo para que nos haga un relato claro y detallado y que sea la verdad, porque está bajo juramento y cualquier falso testimonio puede ser utilizado en contra suya en un delito penal. De lo que sabe y le consta fue la vinculación que tuvo el señor Gilmar Murray con el consorcio Curaba. Un relato, señor Jaser. El ingeniero Murray, él se presenta ante mí, o sea, hace un llamado para que yo lo asista como auxiliar de apoyo en la obra que era la apertura de la vía que va del Tapón hacia Santa Rita, Riverón. Nosotros allá entramos el 3 de julio del 2020, al cual entramos con el ingeniero Omar Isacio, donde
se hizo un pequeño recorrido hasta donde iba la obra, mostrándole pues qué es lo que el ingeniero Murray y explicándole cuál es la actividad que iba a hacer. Posterior a eso, el 7 del mismo mes, llegaron un personal de la gobernación, al cual hicimos un recorrido con ellos. Para el 17 de julio se hizo también un recorrido que estuvo ya lo que es todo el personal de interventoría, supervisión, tuvieron la alcaldía de Ribiró, tuvo el alcalde y se hizo un posterior recorrido hacia allá. ¿Finalizó, señor Gilmar? Señor Jaser. ¿Finalizó su relato? Pues sí, señora. ¿Usted estaba vinculado con el consorcio Curavi también? No, señora, era directamente con el ingeniero Murray. ¿Usted hasta cuándo estuvo vinculado con el ingeniero Murray? Yo le hice acompañamiento hasta diciembre. Del 3 de julio hasta diciembre le hice acompañamiento. ¿De qué año? ¿A diciembre de qué año? Del 2020. En oportunidades, ¿usted se dio cuenta si el contrato o la obra en la cual trabajaba el señor Murray había sido suspendida? No le escuché muy bien. ¿Cómo? En ese tiempo que usted me dice que estuvo el 3 de julio del 2020 a diciembre del 2020, ¿la obra fue suspendida? Pues cuando ya el ingeniero Murray tomó la decisión pues de que no le hiciera mal acompañamiento, fue porque él ya me habló que hubo un déficit pues, financiero y que la obra iba a ser como suspendida por tema financiero. ¿Usted sabe y le consta si el ingeniero cumplía horario? Sí, porque yo le hacía el acompañamiento desde las 7 de la mañana hasta las 5. ¿Qué actividades le tocaba realizar al señor Gilmar Murray? Las actividades como tal eran llevar el registro del tiempo, o sea, del clima, tener registro fotográfico, sacar cantidades de obra, supervisar que el personal tuviera todos sus implementos de seguridad de la obra como tal, cantidades, informes, eran las actividades como tal. ¿Y el acompañamiento suyo en qué consistía? En eso, como la obra era tan extensa, entonces yo también lo acompañaba a realizar dichas actividades de recolectar información para los informes. Es decir, que en el tiempo que usted estuvo de julio a diciembre del 2020 no se presentó suspensión en la obra. En esos momentos, no, señora. ¿Usted sabe qué tipo de vinculación tenía el señor Gilmar Murray con el consorcio? Pues directamente, no sé como tal, porque el contrato que hicieron ellos no
no tengo conocimiento de qué forma contrataron. ¿Tenía el señor Gilmar Murray más personal a cargo de él que lo acompañara? Apenas era yo. No siendo más preguntas por el despacho, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, su señoría. Señor Jason, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Jason, el ingeniero Murray tenía algún jefe que usted reconozca o recuerde. ¿Él tenía alguna persona que usted estime que era el jefe de él? El ingeniero Omar Isasi. ¿Por qué lo reconoce usted como jefe de él? Porque, como dije, nosotros ingresamos el día 3 de julio y él fue el que fue a darle las recomendaciones y hacer el recorrido y a decirle qué actividad iba a realizar. Okay. Dice usted que era ayudante auxiliar del ingeniero Murray. Esa ayuda que usted le prestaba a Murray, ¿en qué consistía? O más bien, ¿qué le tocaba a usted hacer a usted directamente usted por órdenes de Murray? No le entendí bien la pregunta. Usted era auxiliar de Murray, ¿cierto? Sí. Mientras usted cumple esa función que dice que fue hasta diciembre de 2020, ¿qué le tocaba hacer a usted? ¿Qué directrices le daba Murray a usted? Pues las directrices, lo que tocaba como tal en obra, recolectar la información, pues también lo mismo, el estado del tiempo, sacar cantidades y realizar informes. Ok. Esa información que usted recolectaba, ¿usted a quién se le entregaba? ¿Al señor Murray? Sí, señor. ¿Y con esa información qué se hacía? Los informes. ¿Y esos informes eran dirigidos a quién? Pues él se lo enviaba al ingeniero Omar y a la ingeniera Lady Quinchilla. Ok, señoría, no más preguntas. Micrófono apagado, doctora. Señor Jason, el despacho le va a hacer otra pregunta. Es decir, que el señor Gilmar Murray lo subcontrató a usted para retomar la información que él debía presentarle al ingeniero. ¿Cómo? Es decir, que el ingeniero Gilmar lo contrató a usted para que fuera usted que tomara la información que él debía presentar. No, señora. ¿Cómo era entonces esa colaboración suya? Era más acompañamiento. O sea, acompañarlo a él y tomar, pues recolectar la información. En oportunidades, si el señor Gilmar Murray no podía ir a tomar esa información, ¿lo enviaba a usted? No, no, señora. Siendo más preguntas por el despacho, el señor Jaser Winne ya también finalizó la parte demandante del interrogatorio, ¿cierto, doctor? Al testigo. El señor Jaser Winne Borja tiene algo más que agregar o corregir a su declaración. Encienda el micrófono. No, señora. Muchas gracias por su asistencia.
Revisadas entonces las actuaciones del proceso, se evidencian que no existen más pruebas por practicar. En consecuencia, el despacho, mediante auto de sustanciación número 819, declara cerrado el debate probatorio y se ordena continuar con el trámite siguiente. Las partes quedan notificadas en estrados. Continuamos con los alegatos de conclusión, para lo cual le concedo el uso de la palabra al apoderado demandante, limitando la intervención a máximo 10 minutos. Está iniciando a las 10:11. Ok, muchas gracias, su señoría, por concederme el uso de la palabra. Vamos a ser un poco breve. Señoría, perdón, señor Jason, si quiere se puede desconectar ya que ya finalizó su intervención. Ok, muchas gracias. Señoría, el artículo 22 del Código Sustantivo Laboral, al igual que el artículo 23, el primero define lo que es el contrato de trabajo y el segundo define sus elementos, y es muy taxativo, es muy claro que incluso vía jurisprudencial se ha reiterado cuál es el objeto intrínseco de estos elementos, y es que para que exista contrato laboral debe existir una subordinación, una presentación personal del servicio y un salario, un pago. Entonces, la subordinación, haciendo la recolección de la evidencia probatoria de lo que aquí se ha dicho, su señoría, el señor Gilman, el ingeniero Gilman Murray, se encontraba subordinado, y se encontraba subordinado porque le decían qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y a dónde enviar la información por demás que él recolectaba. Es decir, él no tenía, digamos, la libertad de escoger un espacio para hacerlo o no, o en los tiempos que él quisiera. No, había unas directrices que eran sumamente claras y que venían o nacían del ingeniero Omar, que era quien le rendía cuenta a la doctora representante legal Lady Tinchía, y que a su vez la señora Lady Tinchía de manera directa también propugnaba porque este principio, este aspecto, este elemento del contrato laboral se diera y se cumpliera a cabalidad al momento de enviarle correo, al momento de llamarlo, al momento de preguntarle por qué no estás en obra, por qué no estás en determinado lugar. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que me habla de la presentación personal al servicio, se entiende con claridad y el testigo lo dijo. El señor Gilman Murray cumple un horario diario de 6 de la mañana a 6, 7 de la mañana a 5 de la tarde. Luego entonces, digamos, él no tenía esa posibilidad, esa libertad de decir el horario en el que funciona y trabajo es este. Entonces la personal se agota y ha sido claro y enfático el señor Jason en su testimonio diciendo que él lo que hacía con el señor Gilman Murray era un acompañamiento, quizás amistoso y quizás profesional, porque entendí que él también se dedica a esto. Entonces se agota este elemento y el pago que se le hacía, pero fluctuaba, no era preciso, no se pagaba completo. Además de ello, su señoría, el artículo 37, 38 del Código Sustantivo Laboral nos habla de una forma. La forma fue verbal, lo que indica o hace entender que estamos en un contrato a término indefinido y que este, por la modalidad contractual indefinido, este tiene unos requisitos que son irrenunciables del trabajador, como es el pago de la seguridad social y las prestaciones. A su vez, artículo que está cobijado o nace del artículo 53 de la Constitución Política, donde se describen los principios que van a regir o van a conducir la actividad laboral de ese trabajador. ¿Y por qué? Por ser, digamos, entre la relación laboral entre uno y otro, ser la parte más débil. Entonces, el empleador aquí falló. El empleador aquí falló porque no lo vinculó a seguridad social, no le hizo el pago de las prestaciones sociales, aún teniendo conocimiento de ella, porque en el acervo, en el plenario, en las pruebas, se demuestra que el señor Murray era insistente con su cobro. Cualquiera podría decir, no, el señor Murray es fascineroso porque pedía mucho y que le pagaran. No, pero estaba pidiendo sus derechos. Entonces, tenía conocimiento la señora Lady Quinchía que debía. Y ese es un elemento necesario para nosotros poder hablar de intereses moratorios, es decir, partir de la mala fe. Y no podemos decir que existía buena fe por el hecho de que se suspendían las obras. No, porque mientras las obras se suspendían, que yo creo, señoría, que seguían yendo a campo.
Entonces era un tema de documentación y papeleo, y otra cosa era la realidad, verdad, la realidad real, que también nos habla el artículo 53 de eso, su señoría. Entonces, en ese entendido, señoría, se logró demostrar con claridad que el señor Murray estuvo en un contrato laboral a término indefinido y que como consecuencia de ese contrato le quedaron adeudando la suma de 4.700.000, que la señora Lady Quinchía tenía conocimiento de que este valor lo adeudaba. Y ya declarándose este contrato a término indefinido, su señoría, ya consigo acarrean, digamos, unos elementos o unos derechos que intrínsecamente trae esta modalidad de contrato para el señor Murray. Entonces, tratando de ser breve, su señoría, nosotros nos sostenemos en todas las pretensiones que hemos incoado con el dinero demandante, toda vez que él asiste derecho al señor Murray de reclamar lo que por contrato le corresponde. Muchas gracias, señoría. Habiendo finalizado la intervención del apoderado, el despacho decreta un receso hasta las 3 de la tarde para emitir la sentencia. Perfecto, señoría. Señoría, ¿nos reunimos por el mismo link o se envía un...? Por el mismo link. Ah, bueno, su señoría, muy amable, que esté muy bien, feliz día. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.